Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Aquí tenemos dos personas muy importantes en el programa de hoy para discutir el tema de la ley del periodismo que está haciendo curso en el Congreso de la República. Tenemos al senador Richard Aguilar y a Ramón, director ejecutivo del Colegio Nacional de Periodistas. Senador Richard Aguilar. Bueno, una alegría saludarlos a Griselio, a Ramón, a todos los colombianos, y hoy vamos a hablar de un proyecto en el cual ha estado sumergido con mucha desinformación, y lo bueno de este programa es poder aclararles todas las dudas que tienen en relación a él. Vamos con el senador primero. ¿En qué consiste la ley que se está tramitando en el Congreso de la República como ley del periodista? Bueno, el primer mensaje es decirle a todos los colombianos, a los periodistas, a los comunicadores sociales, que la tarjeta profesional no se va a exigir para ejercer el periodismo, porque había una confusión de que la finalidad de este proyecto es, damos la tarjeta profesional y si usted no tiene esa tarjeta profesional no podrá ser periodista, en pocas palabras. Lo que busca este proyecto rápidamente es, primero, que esta carrera sea una profesión, porque es un oficio hoy en día. Segundo, que sea una carrera profesional de alto riesgo, porque hoy vamos también a hablar de que más de 160 periodistas han sido asesinados durante los últimos 15 años y tenemos un 50% de impunidad. Y como el artículo 26 de la Constitución dice que cuando una ley cree una profesión, pues esta profesión se puede agrupar en colegios o en consejos, y creamos el Consejo Nacional de Periodistas y Comunicadores Sociales con una finalidad que es propender por la libertad de prensa, por las buenas prácticas, y que este consejo sea la voz, la autoridad que eleve cuando hay problemas en relación a esta carrera tan importante. Bueno, Ramón, existe una ley que es la 1016 que habla sobre el tema y le brinda algún tipo de seguridad social a aquellos que ejercen el oficio del periodismo o comunicador social. ¿Cuál es la diferencia de la ley 1016 a la ley que hoy se plantea como la ley del periodista? Muchas gracias, Glicerio. Bueno, la primera precisión que hay que hacer es que lo primero que hace la ley 1016 es declarar en su primer artículo la actividad del periodismo como una profesión. Lo declara como tal. Y en virtud de esa declaratoria ya hace parte del ordenamiento jurídico del Estado colombiano, en el cual se han basado varios de los ministerios e instituciones del país para aclarar ciertas situaciones que se han presentado en el campo laboral con periodistas, con comunicadores sociales, basado en precisamente en esa ley. Entonces ya esa parte lo declara como una profesión. Lo que profundiza esta nueva ley que se pretende estudiar en el Congreso de la República y que hace tránsito y que enhorabuena destacamos, es ya hacer tránsito hacia una institución de mayor jerarquía que pueda tener una representación nacional ante el Estado colombiano. Y te explico la génesis. Esto no es de ahora. Esto surgió hace más de 4 años con la presidencia en el CPB del doctor Elkel Buitrago, de la doctora Vicky Barrero de la Asociación de Periodistas Económicos de Bogotá, de Carlos Julio Castellanos cuando era presidente de la COR, de Emil de Hoyos, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, de la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, API, con Milton Infante de la ciudad de Santa Marta, que nos acompañó en la primera reunión en Riohacha. A partir de eso hemos venido construyendo esta idea de crear este Consejo Superior para que tenga la vocería ante el Estado colombiano y a partir de ahí se puedan aplicar políticas sociales en beneficio de la degradada profesión del periodista colombiano, especialmente el de provincia. Esa es la finalidad de la ley. Bueno, la ley sí resuelve el tema de aquellos periodistas que vienen ejerciendo el periodismo hace 30 años en los municipios y en los diferentes pueblos de Colombia, y uno lo que ve es que esta gente no tiene ninguna protección social, no gana ni siquiera el salario mínimo mensual vigente en Colombia, y es gente muy desprotegida. ¿La ley sí resuelve ese tema? Miren, el 80% de los periodistas en Colombia ganan menos de 2.400.000 pesos. La situación prestacional es lamentable y no solamente ocurre en el periodismo, sino en otras carreras. Esta ley no trata en sí el aspecto prestacional, pero sí le da herramientas para que en un futuro
sea el Consejo Nacional de Periodistas y Comunicadores Sociales que trate esa materia, que defienda los intereses. Incluso una de las funciones de este consejo es hacer recomendaciones tarifarias, como hay otras carreras que sus colegios o consejos hacen dichas recomendaciones. Pero yo creo que si en este proyecto, y eso lo hemos hablado con Ramón, porque Ramón es un poco más arriesgado, viejo senador, incluyamos de una vez el tema prestacional, pero yo creo que primero tenemos que tener a la profesión de periodismo, tenerlo como alto de riesgo y crear el consejo, y ya con ese consejo, donde yo estoy pidiendo que tenga asiento el gobierno nacional, tratar en lo posible de mejorar esas condiciones. ¿Por qué no definimos quiénes integrarían el Consejo Nacional de Periodismo? Sí, rápidamente, un miembro del gobierno nacional que lo elige el presidente, sea un ministro o un consejo presidencial. Segundo, un miembro de las asociaciones o colegios nacionales, por ejemplo, ahí puede estar Ramón sin problema alguno, un miembro de las mismas asociaciones regionales, un miembro de las facultades de comunicación social de la universidad, donde va a estar muy activo AFACOM, y un miembro de un sindicato laboral que represente ese sentir de mejorar las prestaciones sociales de los mismos periodistas. Bueno, y miremos a ver la diferencia en que existe entre la ley esa 1016 y lo que se está proponiendo hoy en día. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? Bueno, en este proyecto se pretende establecer unos tiempos de servicio, porque, por ejemplo, fíjense que encontramos que últimamente muchas personas que inclusive han cometido delitos y para no revelar su fuente, se amparan bajo la fuente que es reserva del periodista. Eso no debe seguir pasando. No es lo mismo una persona que opine todas las veces que quiera a una persona que la ejerce con rigurosidad. Pero en el proyecto de ley está que se pide 15 años de ejercicio de la profesión. La temporalidad, eso es revisable, porque a veces también no nos podemos exceder en el tiempo, porque una persona que demuestre que en 5 años viene ejerciendo su profesión con ética, con rectitud, con investigación y con rigurosidad. Y que viva del ejercicio. Efectivamente. Entonces, ya que tocaste ese punto, ¿por qué se solicita ese porcentaje? Porque usted si le pregunta, ¿de qué depende los ingresos suyos como periodista? Y usted dice, no, por allá el 10%. Entonces su profesión principal no es el periodismo. ¿Usted me entiende? Si usted dice, total, absolutamente, 100% depende de los ingresos del periodismo, listo, usted no tiene ningún problema. Tiene 5 años y los colegios, las asociaciones y los organismos que se van a encargar de certificar a través de una credencial que no va a ser el requisito para que trabaje, sino para tema de reconocimiento y de identificación, ¿no? Para que se acredite como tal. Esa es la finalidad, que no lo tiene la otra, pero esta sí la trae y vamos comenzando a desarrollar unas políticas que dignifiquen la profesión del periodismo. Venga, y permíteme hacer una acotación, porque muchos dicen, el empírico que lleva más de 15 años... Pero que no tratamos en el segundo segmento ese tema del empírico, porque es el tema crucial que la ley tiene que entrar a resolverlo. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. La fiebre aftosa es un virus que se propaga rápidamente. Ganadero, póngale el ojo a cualquier ampolla que presenten sus animales en las pezuñas, ubre o cavidad oral. Esté alerta y notifique de inmediato al ICA o a la UMATA de su municipio. Todos unidos contra la aftosa. ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Hola, mi compadrillo, buenos días. Compadre Julio, buenos días. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, compadre Julio. ¿Ya vacunó el ganado contra la fiebre aftosa? Claro que sí, compadre. Yo hago equipo con el ICA para proteger mis animales. Si usted vacuna, yo vacuno, la vecina vacuna, jugamos limpio para prevenir la fiebre aftosa. Sí, compadre. Recuerde que vacunar es proteger los animales para que gane nuestro agronegocio. Todos unidos contra la aftosa. ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Habíamos dejado en punta el tema de los periodistas empíricos. Ese tema es neurálgico. Ese tema, uno va a las regiones y la gente no puede tener independencia crítica. ¿Sabe cuándo le va bien a los periodistas de las regiones? En tiempo electoral. Porque los políticos le dan una... No, y las empresas. Y las empresas. Arranca Entonces, la pauta. ¿cómo logramos resolver eso, senador? Miren, muy cierto, miren, los empíricos hay que clasificarlos en dos. Y no es que quiera separarlos, pero para que entiendan mi explicación. Primero, pues hay empíricos que llevan más de 15, 10 años, 20 años, que son maestros, son padres del periodismo y que hoy en día son reconocidos como tal y son profesores, muchos decanos también de las mismas facultades. Pero también hay unos periodistas independientes que han ejercido ese periodismo por el tiempo que dice Ramón, 5, 10, 15 años. El proyecto es estricto porque dice todo aquel que tiene 15 años de ejercicio profesional puede tener la credencial que la solicita voluntariamente ante el Consejo. No es para ejercerlo, simplemente es un tema de reconocimiento, de dignificación. Los otros pueden acercarse a las diferentes facultades de comunicación social y periodismo para profesionalizarse. Y hay muchas facultades que homologan hasta el 50, 80% según la experiencia y según un examen que les hace para certificar sus competencias. ¿Qué hay que entrar a resolver? Los tiempos. 15 años es mucho, Ramón es del concepto que es mucho, porque hay periodistas que llevan 10 años ejerciéndolo y pueden tener la credencial. Yo creo que 5 es muy poquito en el sentido en que eso es lo que uno dura profesionalizándose. Entonces hay que buscar el justo medio en aras de que todos los empíricos se sientan representados. Pero el mensaje para los empíricos es que con este proyecto de ley y sin el proyecto de ley, ellos van a seguir ejerciendo su profesión. Pero hay muchos que son independientes y que quieren decir yo soy periodista. Y por eso se les va a entregar esa credencial que es un mecanismo de reconocimiento y de identificación. Más no, reitero, como un requisito para su ejercicio. Ramón, a ver, ¿qué va a pasar con el tema de la remuneración? Aquí tenemos inclusive en el Congreso de la República cientos de periodistas que han pasado inclusive por acá y que están ahorita y su remuneración es muy poca. ¿Qué se debe hacer para resolver ese tema? Que la gente tenga interlocución válida. Efectivamente, fíjate, lo que han querido estas asociaciones, estos gremios que se reunieron hace más de 4 años y que afortunadamente encontramos primero el eco en el senador, en su tiempo Mauricio Aguilar y ahora con Richard, el senador que le llamamos cariñosamente Manguito, se ha empoderado de esto también para defenderlo ante la plenaria y ante el avasallamiento que ha sufrido por parte de los grandes medios de comunicación de la ciudad de Bogotá. Eso es lo que queremos, tener una voz en primera instancia ante el Estado colombiano, porque estas organizaciones no son atendidas. Cuando hay crisis institucionales, de gobierno, lo que sea, ¿quiénes van? Los directores de los grandes medios de comunicación. ¿A quién representan? A sus trabajadores, más no al 100% de los periodistas de provincia, que es donde está el gran problema, en donde se parte la comunicación y no llega la comunicación a la provincia colombiana. Entonces, estas organizaciones que sí representan a esos miles de periodistas de provincia, lo que pretende es eso, tener una vocería ante el gobierno de turno y ante el Estado colombiano para que se apliquen esas políticas que verdaderamente están contempladas ya en el reconocimiento en la ley 1016. Entonces, como profesional, esgrimiendo esa ley, te tienen que pagar. Hay un fallo de la Corte Constitucional. Efectivamente, te tienen, ¿no? Y ya hay varias sentencias, hay más de 2, que le ha dicho la Corte, mire, ya eso está contemplado en la ley 1016 y usted tenía que pagarle a este señor a partir del reconocimiento de esta ley como profesión, como profesional. Entonces, eso es lo que se busca con firmeza, confirmar la profesionalización y el carácter de un profesional digno ante el Estado colombiano y no de tercera categoría como tratan a los periodistas de provincia. A ver, senador Aguilar, usted habló de las muertes de los periodistas, que es un caso crítico como en México. El caso colombiano es demasiado crítico. ¿Será que con esta ley, con formar este Consejo Nacional de Periodismo, que sea interlocutor de la política pública del gobierno, podemos atender y mejorar el tema de la seguridad de los periodistas en Colombia?
Pues este proyecto le da una razón más al gobierno nacional para prestarles seguridad, porque le vamos a dar la connotación de profesión de alto riesgo. Ya entrará, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección a hacer individualmente el estudio de riesgo y ahí sabremos muy bien en qué categoría está y qué tipo de seguridad se le brinda. Ahora, como es un oficio que dicen que no implica un riesgo y que para ejercerlo tampoco implica un riesgo social, pues no le prestan mucha atención. A darle este reconocimiento, pues ya es obligación del Estado prestarle atención a los temas de seguridad. Y reitero las cifras, en los últimos 15 años, puede incluso ser mayores, porque esta es la última actualización que yo tengo, 160 periodistas en Colombia han sido asesinados. Impunidad del 50% y protección 0%. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero antes de ir a estos mensajes institucionales vamos a despedir a Ramón del Colegio Nacional de Periodistas, porque le vamos a dar la entrada a un periodista que representa a las víctimas periodistas de este conflicto en Colombia. Don Rodrigo Callejas. Rodrigo Callejas. Muchas gracias, Glicerio. Gracias por permitirnos explicarle a los colombianos el alcance de este proyecto que aglutina más de 6 organizaciones que representan a los periodistas de provincia del país. Con Rodrigo van a conocer ustedes el desolador panorama que tenemos los periodistas de provincia, especialmente los que somos víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Mi padre se llamaba Alfonso Gómez. Él fue el primero que llegó con el trabajo del cobre. La colombiaco quieren buchilas harcumaki, pero a mí bichinales de nada, bichinales gras. Nos dedicamos a la venta y compra de calzado, a la venta y compra de sillas para los caballos. Las mujeres en el Tolima también salen a leer la mano, hacen bisutería. Y nosotras nos dedicamos a la lectura de la mano. Está muerto. De repente se nos fue. Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. Tenemos que hacerlo ya. A tiempo para la novela. Con TDT vea sus programas en la mejor calidad. Con más canales y sin factura. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a tdtparatodos.tv. Regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Tenemos la presencia aquí de Rodrigo Callejas representando a los periodistas víctimas de la violencia. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Glicerio, senador. Es muy importante que nos han dado la oportunidad a los periodistas víctimas del conflicto armado en Colombia. Ante esta discusión de la ley del periodista, hay que tener en cuenta que el periodismo que realmente le ha puesto el pecho al conflicto armado en Colombia es el periodismo de región. Allí están las verdaderas víctimas. Más de 700 periodistas han sido víctimas, 157 han sido asesinados, sin contar los periodistas que viven en el exilio o amordazados aún en ciertas regiones de Colombia. Esa dignificación del periodista que está buscando la ley es una necesidad perentoria. Lo que pasa es que el periodismo no lo vemos desde el mismo ángulo trabajando en una cabina en Bogotá y ganando 10, 12 o 15 millones de pesos, con muchas otras prebendas. Ese periodista de región, que le pagan 300.000 pesos en algunas ocasiones, que no tiene seguridad social, que no tiene derecho a otras prebendas laborales, ese es el que necesita de esa ley que el senador Richard y su hermano en buen momento han iniciado a buscar, que tenga un contexto diferente, que tenga una herramienta del periodismo colombiano para dignificar ese ejercicio. Pero yo quiero contarles algo más. Hay ejemplos como el de Argentina, España, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, que tienen un código deontológico por el que se rigen los periodistas y por el cual se les entrega una matrícula o un carnet. ¿Por qué en Colombia no lo podemos tener? ¿A quién le duele o a quién le peligra tanto
los intereses económicos que a los periodistas no se les puede entregar una matrícula o un carnet llenando unos previos requisitos, que además lo obligan a hacer un periodismo más serio, más ético, más dentro de unos parámetros que van acordes con la actual sociedad y con los avances incluso de la tecnología. De manera que nosotros creemos, desde la Corporación de Periodistas Víctimas del Conflicto Armado, que este proyecto debe ser una realidad, que hay que cambiar algunas cosas, que hay que estructurarlo y alimentarlo un poco mejor, sin duda alguna, pero es una necesidad. Senador Aguilar, ¿usted cree que esta ley podría tener éxito en el Congreso de la República? Pues yo creo que si hacemos un buen trabajo informativo y si verdaderamente mostramos cuál es el interés en sí del proyecto, creo que podemos tener una victoria. Y lo digo porque se ha tergiversado este proyecto en donde dicen que va en contra de la libertad de prensa, que está censurando a la prensa, y yo creo que los que han dicho eso no se han leído el proyecto. El Consejo Nacional va a dar unas recomendaciones para crear el código deontológico, para las buenas prácticas. Si el día de mañana tenemos un conflicto que viola la libertad de prensa, ¿por qué no el Consejo se puede pronunciar? ¿Por qué si hoy la FLIP lo hace, por qué el Consejo no lo puede hacer en un futuro? Esto ocurre en todas las profesiones. Si ocurre algo en una cirugía plástica y hay una crítica, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica da juicios de valor que incluso generan acciones. En el caso de la cirugía plástica hace poco generó una acción por parte del gobierno para mirar la convalidación de los títulos que venían de Brasil. Entonces yo creo que enhorabuena, reconociendo la profesión de alto riesgo con la creación del Consejo y ayudando a los empíricos a profesionalizarse, queda un proyecto de ley muy bien concebido que, por supuesto, lo que dice Rodrigo, se puede fortalecer porque para eso es un proyecto, tenemos que convertirlo en ley. Todavía nos quedan 3 debates que enhorabuena yo sé que van a ser muy buenos, muy debatidos, pero queremos es informar y decirles, reitero, yo quiero reiterar esto, no se requiere tarjeta profesional para ejercer el periodismo. Bueno, estamos llegando al final del programa, se nos va a acabar el tiempo. Rodrigo Callejas, ¿cómo quiere que despedirse a los colombianos? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo quiero invitar a quienes están en la cúpula del periodismo, porque se dice que no hay discriminación, pero sí la hay, a que miren hacia abajo un poco y nos demos la mano para que el periodismo colombiano realmente tenga una altura, pero una altura que nos cobije a todos, al de la gran ciudad y al que ejerce el periodismo en Orito o por allá en Tame, Arauca, que necesita de esa dignificación del ejercicio periodístico. Senador Aguilar, entonces hay periodistas de quinta y periodistas de No, yo creo primera. que hay que mandar un mensaje de unidad. Muchos periodistas están preocupados porque se les iba a exigir la tarjeta profesional. Muchos que trabajan en el periodismo que no tienen esta profesión porque ya la queremos declarar como una profesión, pues se sentían amenazados. Pero yo creo que a medida que vamos explicando el proyecto, las dudas se están resolviendo de una manera positiva.